No salgas, quédate en casa, aprenderás y estudiarás desde tu casa. Estudiantes y padres de familia de cuarto grado, tengan todos ustedes un hermoso día. Reciban un cordial saludo desde este espacio radial, La Escuela va a tu casa. Les habla su profesora Jacqueline Gómez González, docente de la institución educativa Isaac J. Pereira, que en nuestra clase de hoy tendremos como objetivo comprender los elementos, características y estructura de la leyenda. Recordemos que existen diferentes tipos de narraciones, como cuentos, fábulas, mitos, leyendas, entre otras, y que cada una de ellas presenta características y elementos particulares que la hacen única. Pero me pregunto, ¿en sí qué es una leyenda? Pues les digo que una leyenda no es más que un relato que ofrece una explicación mágica o fantástica de ciertos elementos de la naturaleza, como el origen de algún fenómeno natural, las características de animales y plantas. Profe, disculpe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, claro, te escucho. Profe, ¿cuáles son las características de una leyenda? Luis, la leyenda tiene unas características que la diferencian de otro tipo de narraciones. Entre ellas tenemos que narra sucesos desconocidos e inexplicables. Son anónimas porque no tienen un autor conocido. Se transmiten oralmente de abuelos a padres y de padres a hijos. Por eso existen numerosas versiones de una misma leyenda y forman parte de la cultura de un pueblo. Además, tiene los siguientes elementos. Narrador, está en tercera persona, aunque a veces puede aparecer como narrador testigo o incluso protagonista. Tiene personajes y estos son reales, a veces se enfrentan a seres sobrenaturales. Tiene un tiempo y un espacio en el que se desarrollan en tiempos y lugares reales. Y tiene una acción, y en ella los seres se enfrentan a tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas. Ah, ok. Profe, ya sé cuándo una narración es una leyenda. Gracias. Profe, ¿y hoy también viene un padre de familia a contarnos una historia? Claro que sí. Para el desarrollo de esta temática invité a algunos padres de familia y ellos muy amablemente aceptaron venir. Buenas, ¿cómo está, profe? Muy bien, señora Carmen. Adelante, siga. Niños, les presento a la señora Carmen Alvarado, mamá de su compañera Susana. ¿Cómo están, niños? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y con mi hija para compartir una leyenda que se llama El Balseo de las Almas. El Balseo de las Almas es una leyenda chilota. Se dice que en Castro las almas de los muertos deben esperar a las orillas del lago Cucao que llegue la balsa de un barquero fantasma, encargado de balsearlas hasta la orilla opuesta, hacia el lado de la montaña. Mientras esperan al barquero, las almas de los muertos se trepan a la copa de un gran árbol que crece en el bosque cercano. Desde allí llaman al barquero y sus voces semejan el lúgubre sonido del viento. Pues bien, sucedió que hace un tiempo vivía por allí un chilote totalmente incrédulo. Él se negaba a creer que fuera cierto que un barquero acarreara las almas de los muertos. Y así tuvo la idea de demostrar que la historia era falsa. Se envolvió en una mortaja y desde lo alto de un árbol de aquel bosque comenzó a llamar al barquero como si fuera el alma de un difunto. ¿Cuál no sería su asombro al ver que éste apareció al instante, como siempre que se requerían sus servicios? De inmediato, el barquero se dio cuenta de que el amortajado era un hombre vivo que había querido burlarlo, y alejándose de allí, hizo un gesto con sus manos. De sus dedos salió con violencia un chorro de líquido pestilente que cubrió totalmente al bromista. El sorprendido chilote bajó del árbol para lavarse en el lago, pero el mal olor persistía. El hedor era tan insoportable que todos aquellos con quienes se topó en su regreso se tapaban las narices. Al tercer día, después de este inexplicable suceso, el hombre murió. Su alma, desalojada de su incrédulo cuerpo, se reunió con las de otros difuntos. Sin embargo, el barquero no le permitió nunca subir
a la balsa y allí ha quedado para siempre, gimiendo sin esperanza y rogando en vano al barquero que lo traslade hasta la otra orilla para por fin descansar en paz. Este es el castigo que ocurrió por burlarse de la muerte. ¿Les gustó la leyenda que les acabo de contar? Sí, señora, pero me dio mucho miedo. No te preocupes, hija. Esas son solo historias que contamos los viejos. Muchísimas gracias, señora Carmen, por acompañarnos el día de hoy y contarnos esa leyenda tan fantástica. Bueno, niños, teniendo en cuenta la leyenda El Balseo de las Almas, ¿quién me dice cómo inició la historia? Cuando cuenta cómo las almas de los muertos esperan la llegada de la balsa del barquero fantasma para irse con él. Las almas se lo llaman con gritos espantosos desde la copa de los árboles. Muy bien, Susana. A esta parte en la leyenda se le conoce como acontecimiento inicial y es la parte fundamental del texto, ya que aquí se plantea la situación inicial y el conflicto que le sucede a uno de los personajes en un tiempo y en un lugar determinado. También es donde se capta la atención del lector. ¿Cuál fue la situación que se le presentó al personaje en la leyenda? Hace tiempo vivía un chilote incrédulo. Él no creía que un barquero acarreara almas, así que quiso demostrarlo y subió a un árbol para llamar al barquero, como si fuera un difunto. El barquero se dio cuenta de su intención y le arrojó un líquido pestilente al bromista incrédulo. Excelente, Esteban. A esa parte se le conoce como nudo. En esa etapa del texto narrativo habla de lo que le ocurre al personaje principal. Se conocen los problemas en los cuales está envuelto y la forma de resolverlos. ¿Y quién me dice cuál es el final de la leyenda? El incrédulo bajó apresurado del árbol a lavarse, caminó a casa y todos se tapaban la nariz por el hedor, y 3 días después murió. Su alma llegó hasta donde el balsero, pero ésta no la dejó subir, la dejó en la orilla penando y no ha podido descansar en paz. Muy bien, Luis. Muchas gracias, señora Carmen, por haber aceptado acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted por invitarme. Para mí fue todo un placer. Chao, niños. Si se dan cuenta, mis niños, en la leyenda se pueden diferenciar 3 momentos importantes, que son el acontecimiento inicial, el nudo y el desenlace. Ahora, para terminar, me gustaría que alguno de ustedes nos contara cómo les pareció la clase de hoy. Bueno, profe, a mí me gustó mucho la leyenda que nos contó la señora Carmen, porque nos narró una historia fantástica de un hecho algo inexplicable que sucedió en algún pueblo. Me imagino que ese relato es característico de esta población, parecido a nosotros aquí en Ciénega con la leyenda de Tomasita y el caimán cienaguero. Ay, profe, a mí me dio mucho miedo, la verdad, pero a la vez me gustó que viniera la mamá de Susana y nos contara esa historia. Me hizo recordar a mi abuelo cuando nos cuenta historias antes de dormir, y él nos dice que así también lo hacía mi tatarabuelo con mi papá. Es espectacular cuando nuestros padres nos cuentan historias. Me alegra mucho que les haya gustado. En sus casas desarrollarán el reto 2, 3, 4 y 5 del desafío 49. Antes de despedirnos, quiero agradecer a los docentes que elaboraron la guía de aprendizaje. Ellos son Jacqueline Vázquez, Teresa Uparela y Leonardo Mora. A los docentes encargados de la redacción del guión, Wendy Paso y quien les habla, Jacqueline Gómez. A las tutoras del programa Todos a Aprender, Felicia Mora Mora, Sandra Montalvo Suárez, Liliana Hernández de la Hoz, Gisela Franco Granados. Al coordinador general, Barney Bermúdez Tete, y a Yacic Zarco del Comité de Calidad de la Secretaría de Educación. Asimismo, a quienes colaboraron con sus voces para la realización de este audio, a los niños Gabriela Durán, Santiago Durán y Néstor Sierra, a la señora Karen Méndez Arroyo y quien les habla, Jacqueline Gómez González. Los invito, mis queridos estudiantes, a seguir disfrutando en nuestra próxima clase desde la radio, aquí en la Escuela Va a tu Casa. Mientras tanto, continuemos cultivando en nuestros hogares esta hermosa costumbre de contar historias asombrosas. Adiós, que estén muy bien, chicos. Este podcast fue elaborado con fines pedagógicos y hace parte del proyecto La Escuela Va a tu Casa, de las instituciones oficiales del municipio certificado de Ciénaga Magdalena.